Bien, vamos a ver algunos ejemplos de fuerzas. Ya habíamos visto bien cómo definir una fuerza. Para definir una fuerza habíamos visto que se necesitaban de estas cuatro cosas que tiene que tener un vector, que es el punto de aplicación, la dirección, el sentido y el módulo. Además se necesita de una unidad, en el caso de la fuerza es el newton, pero no vimos en realidad ningún ejemplo puntual sobre alguna fuerza conocida. Y si bien uno podría ponerse a ver en cada tipo de interacción exactamente qué fuerzas están actuando, hay un grupo de fuerzas que son bastante conocidas porque son las que suelen aparecer muy seguido en las distintas situaciones de la vida cotidiana. Una fuerza muy común que todos reconocen es la que se llama la fuerza peso. Todos sabemos que si yo suelto algo, esto se cae. Eso es porque hay una fuerza que está relacionada a lo que es la gravedad. Eso todos lo sabemos. En la Tierra las cosas tienden a caerse. Y en la Tierra y en cualquier otro cuerpo masivo, como puede ser algún otro planeta o la Luna. Entonces, vamos a ver como ejemplo el peso. Y vamos a tratar de describir esa fuerza que es la que está produciendo que los cuerpos caigan hacia abajo. Entonces, el punto de aplicación, vamos a empezar viendo la flecha, ¿no? Mejor. Imagínense que tengo una persona, ¿sí? ¿Está? Vamos a hacer que está tocando el piso. Podría estar en el aire perfectamente. Y lo que sabemos es que la Tierra la está atrayendo hacia abajo. Entonces, como es hacia abajo, vamos a hacer una fuerza que sea así, para abajo, y le ponemos la P de peso. Bien, entonces, el punto de aplicación de esta fuerza no es la Tierra. La Tierra es el cuerpo que está ejerciendo la fuerza. Recordemos que una fuerza es una interacción, entonces se necesitan de dos cuerpos. En este caso la Tierra está ejerciendo una fuerza, que es el peso, y tiene como punto de aplicación ese cuerpo al que se le ejerce la fuerza, pero en particular es el centro del cuerpo. Vamos a poner acá entonces centro del cuerpo. Acá se puede entrar en sutilezas. Existe una cosa que es lo que se llama el centro de gravedad, que es más específicamente donde se aplica exactamente la fuerza. Pero no voy a entrar en detalle porque se necesita muchísimo conocimiento matemático para poder terminar de entender qué es esto del centro de gravedad. Así que lo dejo por acá. Dirección. La dirección, vamos a ver, imagínense que esto es el piso. Entonces, si yo hiciera la Tierra a gran escala, sería algo así, un círculo gigante. Entonces, la dirección, recordamos que era la recta que contiene al vector. Y esta recta, el lugar donde apunta, une el centro de este cuerpo con el centro de la Tierra. Entonces, la dirección es una recta. Voy a borrar el dibujo este de la Tierra, porque si no, no me va a entrar. Vamos por ahí. Dibujamos de nuevo piso. Es una recta que une el punto de aplicación con centro de la Tierra. Bien. El sentido es bastante obvio, uno diría hacia abajo, pero ya que dijimos que la dirección es una recta que une el punto de aplicación con el centro de la Tierra, vamos a decir que el sentido es hacia el centro de la Tierra. Hacia el centro de la Tierra. Uno podría simplificar esto y decir que la dirección es vertical y el sentido es hacia abajo. No es tan exacto como lo que aparece acá, pero es una buena forma de simplificar todo esto. Y el módulo se calcula de la siguiente forma. Se calcula como la masa por G. ¿Qué es esto de G? G
es una magnitud que tiene un valor de 9,8 metros por segundo al cuadrado en la superficie de la Tierra. El valor de G depende de en qué lugar uno se encuentre. Pero en la Tierra se puede aproximar a que el valor es siempre el mismo y vale 9,8. Entonces, si yo quiero saber el módulo de la fuerza-peso, tengo que usar la masa del cuerpo, por ejemplo, en este caso la masa de la persona, y multiplicarla por G. Por ejemplo, si esta persona, vamos a hacer un ejemplo bien sencillo, vamos por acá. Si esta persona tiene, por ejemplo, una masa de 10 kilogramos, la masa tiene que estar en kilogramos, no puede estar en gramos, sí o sí en kilogramos, para que después la fuerza nos dé newtons. De no estar en kilogramos, hay que pasarlo a kilos. Entonces, el peso se calcula como la masa por G, en este caso es 10 kilogramos por 9,8 metros por segundo al cuadrado, y esto nos da que el peso vale 98 newtons. Algunas cosas a tener en cuenta. Esta P que aparece acá, que no tiene flechita arriba como esta, lo que indica es que el módulo del peso vale 98 newtons. Si yo hubiera puesto acá una flecha, estaría mal. Cuando aparece la flecha, significa que es todo un vector, no solamente el módulo. Entonces, para poder describir todo el vector, uno necesitaría tener que decir todo esto: el punto de aplicación, la dirección, el sentido y el módulo. Yo podría poner, por ejemplo, que el peso es igual a todo esto, pero nunca poner la flecha acá. Esta flecha la vamos a borrar. Entonces, bueno, acá tendríamos un ejemplo en el cual hallamos la fuerza-peso de un cuerpo. El dibujo tendría que estar a escala, en este caso no está hecho así, pero vale la pena mencionarlo, con una escala conveniente a lo que se vaya a hacer. Bien, pasamos a otro ejemplo de una fuerza bastante común que aparece muchas veces en los casos en que aparece el peso. ¿Qué es lo que pasa? La Tierra nos está trayendo hacia abajo, ¿sí? Ahora, yo en este momento no me estoy hundiendo hacia abajo. Yo sigo acá parado y no me pasa nada. ¿Por qué es esto? Es porque el piso, en este momento, me está haciendo a mí una fuerza que está contrarrestando los efectos que estaba haciendo la gravedad. Entonces, existe una fuerza que se llama normal, que es la que está contrarrestando todo ese efecto. Si uno quisiera definir bien qué es la fuerza normal, es una fuerza que ejerce una superficie de apoyo sobre un cuerpo que está sobre ella. Bien. Punto de aplicación es el cuerpo que está sobre la superficie. Vamos a escribirlo por acá. Voy a dejar de usar el negro que le queda poca tinta. Vamos a usar el verde. Punto de contacto entre superficie y cuerpo. Por las dudas, sobre el cuerpo que está en la superficie. La normal no es sobre la superficie, es sobre este otro cuerpo. Vamos a dibujar, vamos a hacer de nuevo una persona parada acá en el piso. Entonces, como el peso es lo que nos atrae hacia abajo, lo que sería la gravedad, la normal que está contrarrestando esto es hacia arriba. Entonces, la normal la voy a dibujar en este caso en el centro, ¿sí? En realidad debería dibujarla acá, más particularmente, pero como hay muchos puntos de contacto, lo simplifico y lo dibujo igualmente en el centro, por el hecho de que por ahora no me interesa exactamente el punto de aplicación, más que saber el cuerpo en el cual se está ejerciendo. Sepan que debería ser exactamente donde toca, pero para lo que vamos a ver no nos interesa demasiado. Bueno, la dirección en este caso es vertical, pero no siempre es así. ¿Por qué?
cuando un cuerpo, en vez de estar como estoy yo ahora, está, por ejemplo, sobre una rampa, la normal no es exactamente así. La normal, en estos casos, tiene otra dirección y tiene una flecha que es así, no es exactamente vertical. ¿Cómo es en realidad la dirección de la normal? Es una recta perpendicular. Este símbolo matemático significa perpendicular, recta perpendicular a la superficie. O sea, si yo acá tengo una recta que es horizontal, una perpendicular es una vertical. Una forma fácil es usar una escuadra y no se da cuenta de que es de esta forma. En este caso yo debería haber usado una escuadra para ver que esto quede exactamente perpendicular. Bien. El sentido vendría a ser opuesto a la superficie. Es decir, como la superficie está acá y la dirección es toda esta recta, la normal podría apuntar tanto para arriba como para abajo. Para abajo está la superficie, para arriba no. Entonces decimos que la normal apunta opuesto a la superficie. Opuesto a la superficie. Y el módulo, si bien hay alguna forma de calcularlo a partir de distintos principios, por ahora no vamos a ver cómo se calcula. En caso que se necesite el módulo, yo voy a decir cuánto vale el módulo en cada caso. Pero hay forma de calcularlo, no lo vamos a ver de momento. Bien, por acá quedaría entonces la normal. Vamos a pasar a otra fuerza. En este caso vamos a ver otra que aparece también cuando uno está en contacto con una superficie, que es lo que se llama el rozamiento. Rozamiento. Bien. Si yo trato a veces de mover algo, por ejemplo un mueble que sea muy pesado, uno cuando lo empuja no siempre se mueve. ¿Por qué no se mueve? Porque ese mueble está teniendo otra fuerza que lo está frenando de ese movimiento. Hay veces que igualmente se mueve, si yo logro hacer una fuerza lo suficientemente grande, pero igualmente se mueve más lento de lo que se movería capaz otro cuerpo, porque está interactuando mucho con el piso. Entonces, ¿qué es el rozamiento? Si yo dibujara por acá el piso, yo lo puedo hacer liso, pero en realidad si uno pusiera un microscopio bien cerca, vería que no es tan liso como parece acá. En realidad, las superficies tienen irregularidades. Son algo así. Entonces, imagínense algo en contacto con el piso. Por ejemplo, imagínense que yo tengo una caja, que tenemos así. Bien. Si yo hago la misma caja, pero en este piso, voy a hacer de verde acá, la caja también tiene ciertas irregularidades. Estas dos irregularidades, cuando uno trata de mover la caja, empiezan a chocarse. Y ese choque entre estas superficies irregulares es lo que produce una fuerza que se llama rozamiento y que generalmente se opone al movimiento del cuerpo. Generalmente, no en todos los casos. Entonces, punto de aplicación no lo voy a escribir porque es el mismo que la normal, ¿tá? Es el contacto que hay entre la superficie y el cuerpo al que se le está haciendo la fuerza. Pero, a diferencia de la normal, la dirección del rozamiento es, esto significa paralelo, ¿tá? Símbolo matemático, paralela a la superficie. Entonces, si yo tengo acá una dirección paralela a la superficie, como esta superficie tiene esta forma, una paralela sería algo así. O en el caso de esta sería lo mismo, algo así. Bien, vamos a quedarnos con un solo dibujo. Voy a borrar este que era más para explicar el tema de las irregularidades. No hay que dibujar siempre de esa forma, es innecesario. Entonces,
Imagínense que yo aparte lo estoy tratando de empujar para allá. Si yo lo trato de empujar para allá y no puedo hacerlo, entonces lo que está haciendo el piso es empujándolo hacia el otro lado. Es lo que se está oponiendo a lo que yo estoy tratando de hacer. Entonces, el sentido es opuesto al movimiento del cuerpo. Ojo, opuesto al movimiento del cuerpo o hacia donde se tendería a mover. Porque si yo tengo un mueble que estoy tratando de empujar y no logro hacerlo, el mueble no se mueve, ¿tá? Pero el mueble tendería a moverse a algún lugar si no estuviera ese rozamiento. Entonces es opuesto a ese lugar al que se tendería a mover. Voy a dibujar las fuerzas acá. Imagínense que hacia acá es donde yo estoy empujando. Vamos a poner F a esa fuerza que estoy inventando ahora. Entonces, el rozamiento sería algo opuesto, entonces sería algo así. Y lo vamos a escribir como F-roz. Y el módulo, lo mismo que la normal. Hay formas de calcularlo, todavía no lo vamos a ver. Así que lo dejamos por acá. En cada caso, yo voy a decir bien cuál es el módulo de esta fuerza. Bien. Ya vimos peso, normal, rozamiento. Ahora vamos a ver otra que es la fuerza tensión. La tensión es una fuerza que ejerce una cuerda tensa sobre un cuerpo. Por ejemplo, si yo tengo, no sé, la misma cajita que tenía recién, si yo tengo una cuerda y estoy cinchando para allá, la fuerza tensión es la fuerza que está haciendo esta cuerda. Y aparte tiene sentido que sea algo así. Estoy cinchando para ese lugar. Y vamos a poner T. Entonces, punto de aplicación es el contacto que hay entre la cuerda y, en este caso, la caja. Y es sobre la caja, no sobre la cuerda. Dirección va a ser una recta paralela a la cuerda. Es decir, una recta que pasa por acá. Voy a dejar de anotar porque ustedes lo escuchan desde su casa y lo pueden anotar tranquilamente sin que yo esté escribiendo. Entonces, esta recta que contiene a la cuerda es la dirección. El sentido es hacia la cuerda. A ver, voy a dibujar esto de nuevo. Hasta ahora teníamos la cuerda, teníamos el punto de aplicación que vamos a marcarlo acá y sabíamos que la fuerza tenía que estar contenida en esta recta que aparece acá. Hay dos opciones, o va para allá o va para allá. La tensión siempre va hacia el lugar donde está la cuerda, no puede ir para el otro lado, ¿tá? Entonces el sentido es hacia la cuerda. Y con el módulo pasa lo mismo. El módulo en la tensión ya no es tan fácil de calcular como en la fuerza de rozamiento o la normal. Esas tienen formas directas de calcular. La tensión depende siempre de la situación que haya y es un poco más complicada. Así que la dejamos por acá y pasamos a otra fuerza. Quedan solamente dos. La que vamos a ver ahora es la elástica. La elástica es parecida a la tensión, pero en vez de ejercerla una cuerda tensa, la ejerce un cuerpo elástico o un resorte cuando es estirado. Por ejemplo, imagínense que esto es un resorte y que acá hay algo que lo está estirando. Entonces, si algo está estirando este resorte, el resorte tiende a volver al mismo lugar donde se encontraba y esa fuerza es una fuerza que, como está tendiendo hacia allá, va a ser para este lado. Esto sería, vamos a aclarar, resorte estirado. Aclaro esto porque también puede estar comprimido. Resorte comprimido. Y esto sería algo mucho más así, donde se está achicando el resorte, entonces el resorte tiende a ir hacia afuera, entonces la fuerza elástica va a ser así. Vamos a poner acá fuerza elástica
y fuerza elástica. El punto de aplicación, lo mismo que en la tensión, es el punto de contacto, o sea, acá, que hay entre el cuerpo y el resorte. La dirección, lo mismo que en la tensión, paralela a lo que sería el elástico. El sentido depende, como habíamos visto acá, si es estirado o comprimido. Si el resorte está estirado es hacia el resorte, si es comprimido es contrario al resorte. Y el módulo se puede calcular con la siguiente ecuación. Vamos a poner acá fuerza elástica. K por delta L, ¿qué es cada cosa? K es un número que es la constante elástica del resorte, ¿sí? Que es un número asociado a cada resorte, es algo propio que tienen. En general, cuando uno tenga que calcular una fuerza elástica, se les va a dar esta constante, ¿tá? Y esa vale para cualquier tipo de fuerza elástica con ese resorte. ¿Qué es delta L? Es cuánto se estira o se comprime un resorte. Por ejemplo, yo el resorte lo puedo tener en su posición natural. Imagínense que cuando está así el resorte no está estirado ni comprimido. Ahora, si yo lo estiro, hay una parte acá que se está estirando. Vamos a hacer desde el centro, por ejemplo. Hacemos así. Acá hay una distancia que vamos a llamar delta L. Esta distancia que se estira o se comprime de su posición natural a la posición en la que está, la llamamos delta L, tiene que estar en metros y con estas dos cosas podemos hallar el módulo de una fuerza elástica. Vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo podría ser una constante elástica de 10 newton por metro. La unidad de, ya aprovecho para decir, la unidad de la constante elástica siempre es newtons por metro. Y delta L, imagínense que fue de 1 metro. Entonces, el valor de la fuerza elástica va a ser 10 newton por metro por 1 metro, lo cual nos da 10 newtons. O sea, sería una forma de hallar una fuerza elástica. En caso de que esto no se dé en metros, hay que pasarlo a metros. Salvo que se dé la constante elástica de otra forma, pero ahí habría que ver cómo se juega con el tema de las unidades. Bien, voy a borrar esto de acá y vamos con la última fuerza, el último ejemplo, que va a ser la fuerza empuje. ¿Qué es la fuerza empuje? Sabemos, por ejemplo, que, como había dicho, la Tierra nos está trayendo siempre hacia el centro, o sea, hacia abajo. Y también sabemos que cuando una persona se sumerge en el agua, suele flotar. O capaz que no llega a flotar, pero el agua igualmente está haciendo una fuerza hacia arriba, que es opuesta a el peso. Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, que imagínense que acá hay agua, y si yo sumerjo un cuerpo, imagínense que acá hay, no sé, una cajita, vamos a borrar esto acá, hay una fuerza acá que está haciendo que el cuerpo suba, que le vamos a llamar empuje. Esto pasa con el agua, pero puede pasar con cualquier otro fluido. ¿Qué es un fluido? O un líquido o un gas. Entonces, cualquier fluido puede realizar esta fuerza, que se llama empuje, que siempre tiene estas características. Punto de aplicación, vamos a idealizarlo y vamos a suponer que es el centro del cuerpo, no es el líquido es el que ejerce la fuerza. Sobre el cuerpo se está ejerciendo esto y vamos a poner el punto de aplicación al centro, porque sería muy difícil ponerse a ver en todos los contactos que hay con el fluido. Vamos a suponer que es ahí y no nos complicamos la vida. Dirección generalmente es vertical, ¿tá? Es vertical y con un sentido hacia arriba, siempre opuesto a la fuerza-peso. Siempre opuesto, sí, eso, a la fuerza-peso. Si la fuerza-peso es vertical y hacia abajo, el empuje es vertical y hacia arriba.
Y el módulo lo podemos calcular no de esta forma. Para calcular el módulo se puede usar una cosa que se llama el principio de Arquímedes, pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿tá? Pero hay una forma bien concreta de calcular esto de la fuerza-empuje. Bien, estos son los 6 ejemplos de fuerzas que más se usan en la vida cotidiana. Cualquier otra fuerza, en general, se puede medir, ¿tá? Hay un instrumento que se llama dinamómetro con el cual se puede medir fuerzas, pero las que suelen aparecer y son más fáciles de calcular son estas 6 que hay acá. Además, ya que estoy, aprovecho para mencionar que en realidad todas estas fuerzas provienen de unas fuerzas que son fuerzas que aparecen más que nada entre partículas muy chiquitas, ¿sí? Pero esas fuerzas que aparecen ahí son las que forman después todas estas. Son como fuerzas fundamentales. A partir de esas 4 fuerzas que voy a mencionar ahora, es que todas las fuerzas que puedan llegar a existir se pueden justificar. Eso ya es algo muy avanzado, pero es interesante saber. Estas 4 fuerzas son la gravitatoria, que vendría a ser como la fuerza peso, pero un poco más compleja. Después tenemos la electromagnética, que es la que aparece muchas veces con los imanes o las corrientes eléctricas. Después tenemos la nuclear fuerte. Y por último, la nuclear débil. Estas son las que aparecen ya más en los átomos y son las que mantienen estable todo esto. Entonces, a partir de estos 4 tipos de fuerzas es que aparecen todas las que recién mencioné y cualquier otro tipo de fuerza que se les pueda llegar a ocurrir. Y por acá terminamos. Bueno, antes debería mencionar, me olvidaba de que todas estas fuerzas que vimos, salvo una, aparecen cuando hay un contacto entre cuerpos, ¿sí? Cuando, por ejemplo, estoy en contacto con una superficie, aparecía la normal y el rozamiento, pero había una en la cual no aparecía el contacto y esta fuerza era la fuerza gravitatoria. Las fuerzas se pueden ejercer aunque el cuerpo no esté tocando al otro. Yo puedo no estar tocando la Tierra, por ejemplo, en este momento, este marcador no está tocando la Tierra, pero la Tierra la trae igual. Esto es porque es una fuerza que actúa a distancia. Las 4 que acabo de mencionar también actúan todas a distancia y, bueno, me parecía un detalle importante para tener en cuenta.